hay plenitud de gozo. Es un momento de mucha alegría y mucha emoción también cuando cantamos estas canciones, exaltando el nombre del Señor. Y uno puede cantar las canciones de distinto ángulo. Uno puede cantar la canción por la letra. Otro puede cantar la canción porque, bueno, y los demás cantan y yo también canto. Otro puede escuchar simplemente cómo se canta la canción, pero otro se puede meter adentro de la canción. Y meterse adentro de la canción es recibir de parte de Dios. Las canciones que hemos cantado esta mañana, yo digo, ha tenido ya, la predicación ya estaba en las canciones. Yo me bajo, no predico más, porque las canciones nos predicaron. Claro que si usted se metió en la canción, ¿no? Si usted estaba pensando en lo que va a comer en los patos, en qué sé yo, en cuántas cosas que uno puede pensar, ¿no? Y bueno, se la perdió toda. Espero que ahora se pueda centrar en la palabra de Dios. Y estamos en este tiempo de Semana Santa, en tiempo de abril, en tiempo de la Pascua, y pensé en un tema que tiene que ver con la Pascua. El domingo que viene voy a hablar de vuelta sobre la resurrección de Cristo. Pero hoy vamos a hablar algo que ocurrió antes de la muerte del Señor Jesús. Hay algo muy interesante en todo esto. Ahí está el tema, levantado. Y me puse a mirar en mis registros, tengo todos los sermones que yo prediqué, los tengo todos registrados en mi computadora. Y yo hablé de este tema hace 9 años atrás. Pero no se haga problema porque lo único que voy a tomar es el pasaje bíblico. Es que si usted se acuerda de algo, se acordará del pasaje bíblico. Entonces tomé el pasaje bíblico y rehice todo el ingrediente, todo lo que está dentro. Me llamó mucho la atención aquella vez cuando hablé sobre este pasaje. Me acuerdo algún comentario que me hizo uno de mis hijos en aquella oportunidad, ¿no? Esas cosas esos flechazos que uno tiene. Y uno de mis hijos hizo una observación interesante. Levantado. Juan utiliza esta expresión y Juan hace 3 referencias a que Jesús fue levantado en el Evangelio de Juan. Así que usted ya tiene las 3 partes que voy a hablar esta mañana, ¿no? Y vamos a analizar cada una de estas, porque cuando miramos a Jesús y cuando Jesús habla de Él mismo, ¿recuerdan cuando Jesús habló de Él? Alguna vez Jesús muchas veces habló de Él, pero usted recuerda cuando Jesús se refirió a Él mismo, ¿no? ¿Qué dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy la vid, yo soy la luz. Jesús, cada vez que habló de Él, lo que Él dijo satisfizo una necesidad nuestra. ¿Lo pensó de esa manera? Cada vez que Jesús habló de Él, satisfizo una necesidad nuestra. Y algo más, cada vez que Jesús habló de Él, satisfizo una necesidad nuestra y habló de un atributo de Dios. Es muy interesante pensar de esta manera en las Escrituras. Ahora vamos a ver, porque nos introducimos en este tiempo de la Semana Santa y estamos en este tiempo de la Pascua, la resurrección de Cristo, y se han introducido tantas cosas que son foráneas, son ajenas a la Pascua, ¿no? Por ejemplo, los huevos de Pascua no tienen nada que ver con la Pascua, no tienen nada que ver, eso es una tradición que viene de Europa, y cuando yo era muy niño, me acuerdo que mi mamá nos servía los huevos de gallina, por supuesto, lo hervía, lo ponía duro y nosotros con
témperas los pintábamos los huevos, y cada uno de nuestros hermanos hacíamos los huevos y teníamos ahí nuestro canasto de huevos. No había huevos de chocolate en ese tiempo. Así que esos eran nuestros huevos de Pascua, ¿no? Y pintados, y después los rompíamos y nos comíamos, ¿no? Todas esas cosas que uno la introduce en la Pascua, y después le hablan las empanadas de vigilia, la comida de vigilia, que el pescado, que la verdura, que la carne no. Todas cosas que no tienen nada que ver con la Pascua. Le digo más, en la Pascua se comía carne. Si usted va a la Pascua bíblica, se come carne. O sea que si ahora le dicen que no coma carne, es porque no tiene nada que ver. Debe ser otra Pascua de otro lado, de algún otro planeta. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios, aparece ahí, nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, nuestra Pascua es Cristo. Para el pueblo de Israel la Pascua era la salida de Egipto. Para el pueblo de Israel la Pascua era haber sido liberados del poder de Egipto. Pascua quiere decir salida. Y ellos fueron sacados con mano fuerte de parte de Dios, las 10 plagas. Todo eso habla de la Pascua, el cordero que ellos tenían que matar y con la sangre marcar la puerta para que el ángel de la justicia de Dios pase de largo y no quede en esa casa. Todo eso hablaba en el corazón de Dios acerca de Jesucristo que iba a venir más adelante. Y por eso tiene tantas cosas la Pascua hoy día y tantos agregados y por producto de la tradición que desvirtúan el valor del verdadero sentido de la Pascua. Pero vamos a ver en el Evangelio de Juan lo que Jesús dice acerca de sí mismo y haciendo referencia justamente a esto que él dice que fue levantado. La primera referencia la encontramos en capítulo 3, versículo 14, en este diálogo de Jesús con Nicodemo. Y noten lo que dice aquí, Juan capítulo 3, entonces en el versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, hablando con Nicodemo, le dice esto. Moisés levantó la serpiente en el desierto, hacía mucho tiempo atrás. Y Jesús dice, bueno, como Moisés levantó, el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado. Vamos rápidamente a Números 21, en su Biblia, abra su Biblia para ver históricamente qué ocurrió en aquel momento y donde Jesús hace la referencia. En Números 21, verso 8. Mejor dicho, en Números 21, 8, aparece allí en la pantalla, pero vamos a leer algunos versículos anteriores. El verso 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano, el maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba la serpiente de bronce y vivía. Ahora,
uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la cruz de Cristo? Pero Jesús hace la relación, Jesús lo relaciona. Entonces Él está hablando de sí mismo, que debería ser levantado en la cruz. Como dije antes, cuando Jesús habla de sí mismo, Él, en primer lugar, habla de sí mismo porque va a satisfacer una necesidad humana. ¿Y cuál es la necesidad humana que está detrás de esta declaración, o que está junto a esta declaración que Jesús le hace a Nicodemo? Y dice acá, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Moisés tuvo que levantar la serpiente porque el pueblo pecó contra Dios. El pueblo se rebeló, el pueblo dijo, no queremos más este maná, estamos enojados contra ti, estamos enojados con todo, no queremos más nada, nosotros queremos volvernos a Egipto. Y la Biblia dice que Dios envió, gracias querida, tenía. Mi voz no está buena porque he tenido un problema conmigo mismo, por decir, con mi salud, ¿no? Mi cuerpo no está andando bien. Pero no tengan problema porque ya va a pasar. No hay mal que dure 100 años. Yo veo aquí a Jesús queriendo satisfacer la necesidad de Nicodemo. Y lo relaciona con la cruz, porque la cruz estaba en su corazón. La cruz estaba en el plan de Dios. La cruz estaba dentro de él. Él muchas veces le dijo a los discípulos, ¿recuerdan? Es necesario ir a Jerusalén. Es necesario padecer. Ellos no entendían nada, pero Jesús lo tenía presente. Vamos a notar algunos paralelos que pude mirar en la relación entre lo que Moisés hizo. Dios mandó serpientes, juicio. Dice serpientes ardientes, el término quiere decir serpientes venenosas. Por eso la gente se murió. Y Moisés tuvo que tomar una serpiente desardiente, venenosa, y hacerla de bronce. Obviamente tuvo que mandar un artífice, hacer algo. Me imagino la gente como estaría diciendo, apurate a hacer la serpiente porque se está muriendo gente. Y todos estaban apurando, echándole leña al fuego para hacer el bronce y todo. Me imagino toda esa película, ¿no? Porque se está muriendo gente, necesitamos esa serpiente levantada. Hay algo interesante en todo esto, ¿no? Ustedes vieron las ambulancias, en la parte de atrás la ambulancia tiene un vástago y una serpiente dada vuelta. El símbolo de la salud. Bueno, eso viene de un antiguo médico griego y se lo atribuyen a él. Yo digo, bueno, está bien, déselo a los griegos, no tengo problemas con eso. Pero Dios fue el primero que levantó una serpiente sobre un vástago para que la gente la mire y sea sanada. Y acá está en la Biblia. Si después se lo atribuyeron a un griego, no tengo problemas. Pero es un testimonio visible. ¿Vieron? Hay tantas cosas en la vida que uno ve. Y la gente no sabe eso, pero ve la ambulancia con ese vástago y la víbora ahí enroscada. ¿Qué quiere decir esto? Es la serpiente de Moisés que Dios le mandó a levantar para que el hombre que lo mire sea sano. Paralelos. En ambos casos, en Números, en el Antiguo Testamento, la muerte es una amenaza. Es una amenaza, es un castigo al pecado. En ambos casos. Aquí lo tenemos bien claro en Números. Y en este caso, observen ustedes en Juan, cuando habla a Nicodemo, le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay una amenaza sobre el ser humano y esa amenaza es el pecado. Y el pecado está presente en los tiempos de Moisés y en los tiempos actuales y en los tiempos de Cristo. Por eso es necesario levantarlo a Jesús. Y Él lo dice. En ambos casos, Dios es el que provee el remedio.
Porque Moisés habrá dicho, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué habrá orado por el pueblo? ¿Qué oró? ¿Qué le pidió a Dios? Señor, tené misericordia. ¿O no? ¿Le habrá pedido gozo? ¿Le habrá pedido paz? Señor, tené misericordia de nosotros. Acuérdese de eso. En ambos casos, Dios es el que provee el remedio. Para Moisés fue la serpiente que se levantó. Para Nicodemos fue Jesús, que fue levantado en la cruz del Calvario. El tercer paralelo que tenemos en esto, el tercer paralelo. En ambos casos, el remedio tenía que ser levantado. Moisés tuvo que levantar la serpiente, Jesús tuvo que ser levantado para dar su vida por todos nosotros en la cruz del Calvario. La cuarta similitud que hay en esto. En ambos casos, todos deben de mirar con fe el medio de salvación. Ahí estaba la serpiente, y el vástago con la serpiente levantada. Y dice la Biblia, el que miraba con fe en esa serpiente de bronce era sanado. El que mira con fe en la cruz de Cristo es sanado y tiene una vida nueva. Aquí tenemos los paralelos entonces entre estos dos hechos que Jesús mismo lo señala y Jesús se lo atribuye a él, ¿no? En Números, el pueblo tiene que enfrentar la muerte física. En el Evangelio de Juan, el hombre tiene que enfrentar la muerte espiritual. ¡Qué tremendo! La muerte espiritual, separado de Dios. Dios proveyó el remedio, Dios proveyó el camino. La Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron, eso aparece allí, ¿no es cierto? Romanos 3:23, ahí está. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, muerte espiritual, separados de Dios. Y el Señor Jesucristo es levantado para justamente solucionar nuestro problema. Cada vez que Él habla de sí mismo, Él va a resolver un problema nuestro. Él es levantado para que nosotros seamos redimidos de nuestros pecados. Dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hemos pecado, somos pecadores, hay pecado en nuestro corazón. Y Él fue levantado en la cruz para morir y así ser nuestro Salvador. Entonces, Él cuando es levantado como Salvador, está satisfaciendo una necesidad nuestra. Somos pecadores, necesitamos la salvación. Pero aparte de eso, Él está diciendo que es el único medio de salvación. No hay otro, es el único medio de salvación, el Señor Jesucristo. Y aquí se ve entonces la solución que el Señor nos da cuando Él habla de sí mismo. Hay perdón, hay perdón. Como lo dice ahí mismo en el pasaje que leímos antes, en el 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En la cruz del Calvario hay perdón. Pero en la cruz del Calvario, en este momento cuando dice la Biblia, Jesús habla de sí mismo que es levantado. ¿Qué nos dice de Dios este hecho? ¿Qué nos dice puntualmente esto? Aquí estaba refiriéndose el Señor se refería a Él. Yo voy a morir por ustedes para perdonarlos, para que ustedes tengan salvación. Pero a su vez les estaba hablando acerca de la misericordia de Dios. La Biblia dice que Moisés oró a Dios. Y yo me imagino que lo que Moisés oró fue, Señor, sé misericordioso, Señor, tú eres grande en la misericordia. Y tengo algunos textos muy interesantes para mostrarles sobre la misericordia de Dios. Ahí lo tenemos, vamos a ver Romanos 5:8, usted lo puede ver. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es misericordia, eso es amor por nosotros.
En Miqueas 7:18 dice, ¿qué otro Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú nos guardas el enojo todo el tiempo. Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Tito 3:5, el apóstol Pablo hace la conexión excelente aquí en esto. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. La misericordia de Dios está puesta en evidencia en la cruz de Cristo. Cuando Él nos perdonó, cuando Él te perdona tus pecados, estás experimentando la misericordia de Dios, que es, podríamos decir, lo adverso a la misericordia de Dios, el juicio, la condena, ¿no? Jesús fue levantado en la cruz para ser nuestro Salvador y allí realizó el acto más grande de misericordia a toda la humanidad. Él es el que perdona todos nuestros pecados. Vamos a ir a la segunda declaración de Jesús en el Evangelio de Juan. Hay algo de paso que tengo que decirlo también. Cada uno de los evangelios ve a Jesús de una manera diferente. Y si uno quiere conocer la vida de Cristo, tendría que leer todos los evangelios. Y Juan es el que presenta a Jesucristo como Dios. Es el Dios hecho hombre. Observe usted en el versículo 1 de Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. ¿No? Comienza ya directamente hablando acerca de Jesucristo como Dios, el Dios que habitó entre nosotros, el Dios que se hizo hombre y vimos su gloria, y vino y se hizo hombre y vivió entre nosotros. Él es el que murió en la cruz. Esa es la visión que Juan tiene acerca de Jesús. Por eso aparece aquí en esta primera declaración que Él debe ser levantado para perdonar y para mostrar su misericordia. La segunda, y no voy a seguir el orden del texto bíblico, sino otro orden, que es Juan 12. En Juan 12, verso 32, mire lo que dice aquí, en Juan 12, 32. Y leemos algún verso antes. El verso 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Jesús otra vez dice, es necesario, o si dice aquí, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y él decía de qué forma iba a morir. La gente dice, no puede ser. Claro, la gente decía eso porque no había interpretado todo el consejo de Dios o toda la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, habla expresamente y precisamente que el Mesías iba a morir. Pero ellos estaban interpretando, y fíjense en la interpretación que hacen. Dice en el verso 34, nosotros hemos oído de la ley, hemos oído de la ley. Es buena la observación que hace Juan, porque dice, no hemos leído en la ley.
¿Qué quiere decir? Bueno, uno escucha muchas cosas, ¿vio? No, pero yo oí esto. Ay, ¿vos qué oíste? Esto. ¿Y vos qué oíste? Esto. Teléfono descompuesto. Estaba muy descompuesto el teléfono este. Hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Eso es verdad. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Ahí es como que no le cerraba. Hemos escuchado que Cristo permanece para siempre, pero vos decís que va a morir, que tiene que ser levantado. Entonces ellos lo interpretaron, esto de ser levantado, lo entendieron. ¿Por qué? Porque la muerte de cruz no era algo novedoso para ellos, era ya algo conocido y sabían a qué se refería Jesús. La gente hacía su interpretación, pero la palabra de Dios tiene la verdad y tenemos que ir a la palabra del Señor y escuchar lo que Cristo Jesús dice. Y noten ustedes que dice Él: y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aquí es como que el Señor está hablando en otro aspecto de la cruz de Cristo. Por eso, cuando yo les decía antes, ¿no? Cuando Jesús habla de sí mismo, satisface una necesidad nuestra y habla también de un atributo de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Aquí está hablando acerca de atraer a la gente. En el Salmo 65, verso 5, dice: tú, Dios de nuestra salvación, nos respondes con grandes actos de justicia. En ti esperan los confines de la tierra y los mares más remotos. El Señor va a atraer a todos a sí mismo. La cruz de Cristo va a ser el gran punto de encuentro de toda la humanidad, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las personas. El punto de encuentro de todo el mundo, de todas las personas. Todas las personas somos iguales a los pies de la cruz de Cristo. No hay una persona diferente. Entonces, ¿qué estaba satisfaciendo el Señor aquí? Estaba hablando de satisfacer esta necesidad de comunión. El Señor estaba hablando: en la cruz de Cristo van a tener verdadera comunión. Ahí es el lugar de encuentro. El rico y el pobre se encuentran, ¿dónde? En la cruz de Cristo, dice Santiago. Ahí se encuentran todas las naciones, todos los pueblos. Por eso tenemos que anunciar y predicar y dar a conocer el nombre de Cristo, para que mucha gente de todas las naciones reconozcan a Jesús como el Salvador. No hay comunión, no hay encuentro fuera de la cruz de Cristo. ¿Usted tiene algún problema con alguna persona? ¿Usted conoce de personas que tienen problemas con personas? Usted ya sabe cuál es el punto de encuentro. El punto de encuentro es la cruz. Allí el Señor llevó nuestros pecados. Qué bueno que es nuestro Dios. Qué interesante ver la cruz de Cristo, diríamos desde el punto de vista de Jesús, ¿no? Porque Él es el que nos está poniendo el punto de vista, ¿no? Él, cuando fue levantado, hizo que nosotros nos pudiéramos presentar delante de Dios. Cuando Él fue levantado, hizo que nosotros fuéramos santificados. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién te santifica? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo santifica, renueva. ¿Y qué está hablando Jesús acá? Está hablando de un atributo de Dios, de la santidad de Dios. Dios no tolera el pecado, no permite el pecado. No hay pecado, no hay falla en Dios. Eso de que usted vio que hay dos símbolos así, uno blanco y uno negro, que en medio el negro entra en el blanco y el blanco entra en el negro, ¿no? Y en el blanco hay un puntito negro y en el negro hay un puntito blanco. Y usted dice: uy, qué lindo que es eso.
No, qué lindo. Eso es una filosofía oriental que está diciendo que en todo lo bueno hay algo de malo y en todo lo malo hay algo de bueno. Eso es sencillamente una mentira. Es una mentira. Y no vaya a usar eso como un adorno o algo por el estilo, porque usted está propagando una mentira con eso. En Dios hay santidad. ¿Quién santifica? La cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el que atrae a las personas a Él y nos permite. Él es la puerta. Dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Él es la puerta al cielo. Y Él nos santifica. En Hebreos 10:10 dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. Qué interesante esta porción de la palabra de Dios, ¿eh? La voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesucristo, nos hiciera santos, una vez y para siempre. Dios santifica. Cuando usted entrega a Jesucristo su corazón y le pida el perdón, porque Él para eso fue levantado, como dijimos la primera vez, para perdonar nuestros pecados, entonces Él ahora le santifica. Usted es santificado en la cruz de Cristo y tiene entrada a la presencia de Dios. En 1 Pedro 1:16 leemos esa porción tan conocida, sed santos porque yo soy santo. El Señor es el que atrae a todos, todo pueblo, toda lengua, como dije antes, toda nación. La cruz de Cristo es el lugar de encuentro. Por eso tenemos que predicar a Cristo, porque Jesús trae paz, Jesús trae comunión, Jesús endereza lo torcido, sana lo enfermo, Jesús perdona el pecado, Jesús reúne al pueblo, Jesús reúne a las personas en un cuerpo. Se da cuenta, ese es el poder de la cruz del Calvario. Vamos a ver otra vista más que tiene Jesús acerca de la cruz. Nosotros miramos la cruz y tenemos nuestros puntos de vista, pero Jesús nos da 3 puntos de vista acerca de la cruz, ¿no? Él tiene que ser levantado para ser el que muere por nuestros pecados, y allí se ve la misericordia de Dios. Él va a ser levantado para que nosotros podamos tener comunión y va a traer a todos para que tengamos comunión, y eso nos habla de la santidad de Dios. Ahora vamos a ver una tercera vista que tiene Jesús acerca de Él mismo. En Juan 8:25, usted lo tiene ahí. Entonces, mire lo que dice en Juan 8:25. En verso 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que le hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Puedes poner el título anterior? Ahí está. ¿Levantado para qué? Para ser Señor. Levantado para ser Señor. Los hombres le venían a cuestionar, ¿pero quién sos vos? Le dice, ¿quién sos vos, Jesús? Y noten lo que dice Jesús acá, en el verso 28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. La forma en que Jesús les habla a ellos, dice cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre. Un término muy interesante. Es tan rica la palabra y es tan rico los términos que utiliza Jesús
Cuando hayáis levantado ya sabían a qué se refería, ¿no? A la cruz, porque todos sabían eso. Al Hijo del Hombre, un término que Jesús aplica a Él. Él se llama el Hijo del Hombre. Los demás no le decían, ¡hey, hijo de hombre! No, le decían, hijo de José, hijo de David. Él se decía hijo de hombre. Porque eso habla de su identidad. Y habla desde su punto de vista, hablaba de su identidad y su identificación con la naturaleza humana. Soy un hombre igual que ustedes y vivo entre ustedes. Eso nos habla del Dios hecho hombre, que entiende nuestra realidad. Pero hay algo notable acá, porque dice, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Entonces conocerán, lo van a conocer después que yo soy. El término yo soy es el término que las Escrituras utilizan para describir a Dios. ¿Recuerda cuando Moisés tuvo esa imagen, esa visión delante de la zarza, y la zarza no se consumía, y Dios le hablaba a Moisés y le decía, te voy a mandar a Egipto para que saques a mi pueblo, y todo lo demás, las instrucciones? Y Moisés de repente dijo, bueno, pero ¿en nombre de quién voy? ¿Cuál es tu nombre? Decime tu nombre para... Y Dios le dice, yo soy. Yo soy. Ese es el nombre. Y después, el término yo soy terminó por los tiempos y por el uso de las palabras en Yahvé o Jehová, yo soy. O ese término que tenían los hebreos sin vocales. Para nosotros es imposible decirlo, porque no podemos hablar palabras que no tengan vocal. Pero ellos tienen una palabra sin vocal para describir el nombre de Dios, el yo soy. Ahora, Jesús fue levantado. Entonces Él está hablando de este aspecto de la cruz. Autoridad. Yo soy autoridad. En la cruz de Cristo, Jesús venció la muerte, Jesús venció el pecado y Jesús venció a Satanás. ¿No tiene autoridad Él? El fuerte vencido por uno más fuerte, Jesús vencedor y vencido Satán, dice el himno, triunfo, triunfo. ¿Se acuerda? Él manifestó, expresó su poder allí en la cruz del Calvario. Él es el Señor, Él es el Señor. Observen que la palabra conocer aquí, ¿no? Como dice el Señor Jesús, entonces conocerán que yo soy, entonces conocerán la autoridad. Hay dos maneras de conocer a Jesús. Y ellos tuvieron las oportunidades, como todos nosotros tenemos la oportunidad también. Y las personas vamos a conocer a Jesús de dos maneras, simplemente, y no hay otra forma de conocerlo. Dos, o lo conozco como Señor y Salvador de mi vida, o lo conozco como juez. No hay otra. No hay punto intermedio. O conozco a Jesucristo como Salvador, porque me he arrepentido y lo he aceptado como el Señor de mi vida, o un día lo voy a conocer como juez. Y la sentencia ya está dada. El alma que pecare, esa morirá. ¿Se da cuenta cuando Jesús habla de sí mismo? Satisface una necesidad nuestra. Él es autoridad, yo necesito autoridad. La verdadera libertad se vive bajo autoridad. La verdadera autoridad, la verdadera libertad se vive bajo autoridad y bajo la autoridad de Cristo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No hay libertad sino bajo autoridad. No hay libertad si no estamos bajo Cristo. Él es la autoridad. Y Él mostró la autoridad en la cruz. Mire Jesús cómo habla, ¿no? Él, mirando Él
¿Cómo ve él la cruz? ¿Cómo ve él el sacrificio? ¿Lo ve como perdón? ¿Lo ve como la muestra más grande de la misericordia de Dios? ¿Lo ve como comunión? Es una puerta de comunión, pero lo ve también como muestra la santidad de Dios en la cruz. Lo ve también como una señal de autoridad. Él tiene poder sobre todo lo creado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el pecado. Él es autoridad, Él es Dios, magnífico Dios. Es la forma que Jesús ve la cruz. Y eso para nosotros nos hace mucho bien, a mí me da mucha paz y satisface las necesidades más profundas que el corazón tiene, que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cómo ves vos la cruz? ¿Cómo ves la cruz? Hay un texto que quiero señalar al terminar. Romanos 14:9 dice: porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Jesús fue levantado para que nosotros tengamos perdón. Jesús fue levantado para que nosotros tengamos comunión con Dios. Jesús fue levantado para poner en evidencia el poder de Dios a favor nuestro. Y Pablo dice en Romanos: para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de vivos y de muertos. ¿Cuál es tu visión de la cruz? ¿Cuál es tu visión? ¿Serás como aquellas personas que nosotros oímos que la ley decía tal cosa, pero no habían entendido lo que la palabra de Dios había dicho? En esta mañana quise traerte la visión de la cruz desde el mismo punto de vista de Dios, que es Jesucristo. Creo que es lo más claro que podemos tener nosotros. Y si alguno tiene otro punto de vista, yo le digo, póngase de acuerdo con Dios en esta mañana. Póngase de acuerdo con Dios. Y permite que Jesús sea tu Salvador. Vamos a orar en este momento, darle gracias a Dios, porque Él en la cruz reveló su poder, reveló el perdón, la misericordia, la santidad. Su autoridad fue revelada en la cruz y Él satisface nuestra necesidad. Y si hay alguna persona esta mañana aquí que aún no ha entregado su vida a Jesucristo, usted ya tiene, si entendió lo que traté de ser lo más claro posible, el punto de vista de Dios de la cruz. Y usted dígale: Señor, gracias porque me amaste, soy un pecador. Entra en mi corazón y transforma mi vida. Perdóname, perdóname. El único que lo puede perdonar es aquel que se levantó en una cruz para perdonarlo. Reciba a Cristo como su Salvador y tendrá la vida eterna. Dios nuestro, gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tu palabra. Gracias por la enseñanza que hay en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo tú viste la cruz. Y delante de ti, Señor, te adoramos, nos postramos en adoración, Señor, por todo lo que tú pensaste para nosotros, Señor. Gracias. Señor, aquí estamos, somos personas con nuestras vidas, con nuestros antecedentes de vida, nuestro pasado. Aquí estamos, Señor. Te necesitamos a ti. Y gracias, Señor, porque en la cruz tú tienes las respuestas para todos nuestros problemas. Gracias, Dios. Gracias por el perdón. Gracias por la comunión. Gracias por el poder expresado en la cruz. Gracias, Señor. Te adoramos a ti, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.
y sigamos pensando en la cruz de Cristo. El día viernes vamos a ir al Paseo de la Costa, queremos compartir estas verdades, así que le esperamos a todos ustedes. Después vamos a dar alguna noticia más, pero vamos a compartir nuestra fe con otras personas el día viernes. Adelante, hermanos. Carlos. En tu presencia hay plenitud